paradójicamente olvidadas de este repaso a lo que es la actividad resistente, no solo de los españoles, sino en general. Yo la primera es que cuando nosotros echamos la vista atrás e intentamos averiguar qué es lo que fue la resistencia, contestar a esa pregunta, y nos vamos a los inicios de la misma, lo que encontramos es una definición que aporta principalmente el gaullismo en Francia y que nos da una lectura del fenómeno resistente muy militar y absolutamente masculina. Y esto es muy importante, porque militar, masculina y nacional. Es decir, que se genera esa imagen desde la exclusión de quienes no participan con las armas en la mano, en el fenómeno, de quienes no son hombres y de quienes no son sujetos o ciudadanos franceses. Por lo tanto, extranjeros, mujeres y quienes no participan con las armas en la mano quedan fuera de la definición. Y esto no lo planteamos en los años 60, 70, no, esto viene o se genera esa lectura restrictiva desde el día después de la guerra, desde ese mismo año 44, desde el año 45. Desde ahí. Es verdad que hay otra lectura competitiva de este pasado que aporta el Partido Comunista Francés, en este caso a partir de 1947, que es cuando sale del gobierno, donde lo que hacen es subrayar el sacrificio que ellos, como el partido de los fusilados, han tenido en Francia. Pero claro, esto subraya el sacrificio de sus miembros a la resistencia. Por lo tanto, es otra lectura también restrictiva que además no está acompañada de una apertura al género, por ejemplo, ¿no? O no está excesivamente acompañada de una apertura hacia quiénes son los sujetos extranjeros que han participado en este fenómeno. Esto no va a llegar hasta finales de los años 70, ¿no? Entonces, como vemos, esas son de alguna forma las bases que hace que lo que nosotros conocíamos hasta hace no tanto tiempo sobre la resistencia tuviese de alguna forma ese carácter, insisto, masculino, nacional y militar. ¿Qué es lo que sucede? En los últimos años, en los últimos 25 años, especialmente en los últimos 30 años, las investigaciones han avanzado mucho. Lo han hecho en el plano, superando el plano nacional, porque había muchos sujetos transnacionales que estaban en ese momento en Francia combatiendo, como podían ser los españoles, pero como podían ser los italianos, los polacos a los que ya hacían referencia, o los propios judíos que había unido del Tercer Reich, que se suman a esta lucha resistente. Por lo tanto, ese es el primer elemento. El segundo es las mujeres, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres? Fijaros, pese a que hay una ley de julio del año 38 que especifica cómo deberían de ser la movilización de la población en tiempo de guerra y no diferencia en Francia entre hombres y mujeres, lo que sucede es que ahí está que el acceso de las mujeres a las armas sea restringido. ¿Por qué? Porque no tenían el derecho a formar parte de unidades combatientes en un ejército, por ejemplo, ¿vale? Pero tampoco lo tenían el derecho de hacerlo en Gran Bretaña, ¿no? Entonces siempre iban a formar unidades auxiliares. Eso hace que si las mujeres quieren participar activamente en la resistencia, ¿dónde van a tener que hacerlo? Van a tener que hacerlo en la clandestinidad, dando el salto a la clandestinidad, en tareas y labores que estén ligadas a lo que consideramos prácticas de resistencia civil, que además están directamente conectadas con los universos privados que ellas están, o en los que ellas operan sin levantar sospechas. ¿Qué hacían principalmente? Bueno, sus labores principalmente son labores de enlace, transporte de material, manutención y cuidado de quienes están sirviendo con las armas en la mano, correo, transmisión de mensajes, etc. Esas son recepción de material también, esas son de alguna falsificación de documentos, incluso algunos de ellas participarán como guías de montaña también, aunque son los menos casos. Pero son ese tipo de labores. ¿Qué es lo que nos deja entrever esto? Que ellas no participan, entre comillas, con las armas en la mano, aunque es falso. ¿Por qué? Porque en realidad quienes transportan las armas hasta el maquis son ellos. Es decir, que esa labor de suministro no estaría asegurada sin las mujeres. Es decir, que la circulación de los elementos masculinos que, insisto, van a estar en movimiento, tampoco estaría asegurada sin que ellas hubiesen elaborado la documentación falsa necesaria como para poder circular. Que el hecho de que estos sobrevivan en pisos francos, en casas clandestinas en la montaña, cuando están elaborando labores o cuando están desarrollando labores de guía para cruzar los Pirineos y poner a salvo
a pilotos o judíos evadidos, sin su gestión de esas casas, sin que les alimenten, sin que les limpien la ropa en esos sitios, tampoco hubieran funcionado esas redes. Sin que ellas hubieran ido a buscar las armas que Londres está enviando en paracaídas a diferentes emplazamientos, tampoco hubieran podido los hombres seguir combatiendo, porque no tendrían armas, porque ellas son las que las recogen y las transportan después. Sin que los mensajes que la inteligencia aliada está mandando vía los Pirineos, que cruzan en ocasiones vía Madrid y después Portugal, o hacia Gibraltar, tampoco hubiéramos tenido información. De modo que no hubiera sido posible el esfuerzo resistente sin ellas. No es posible, independientemente de que más o menos tuviesen un fusil en la mano. Molt bé. Finalment, per acabar, i entrar ja en la 9 un poquet més en deteniment, us diré que en el front rus els republicans, és que era contra Hitler i contra la División Azul, o sigui, també van produir moments terribles. Per una part, en Rússia, que és un cas completament diferent, no estem parlant de l'Europa occidental, és un cas completament diferent. Allí estaven ja les xiquetes espanyols que havien sigut enviats durant la guerra. Ells van patir molt. Estaven els espanyols convertits també en guerrillers, però fent sobretot sabotatge i de tren. O sigui, no estem parlant del maquis francès en absolut, és una guerra completament diferent. I d'enfront tenien l'exèrcit nazi de la División Azul. Va ser, es van produir també moments de guerra fratricida, entre uns. I finalment ja és la 9 perquè en això acabem. La 9 naix l'agost de 43 en Algèria, en Sidi Begalis. No ho he dit antes, però és una constant que els espanyols que han caigut en la legió i en l'exèrcit de Vichy protagonitzen desercions contínuament. Inclús els que estan des del principi, les files de Gaulle estan animant i ajudant a que deserten. Per tant, les files de la França lliure van engrossant-se. En la 9, entre els màxims responsables són Josep Puig, antic brigadista internacional, són el capitán Dron i la mà dreta del capitán Dron és Amado Graner. Sabíem que en el moment en què la major part del contingent eren espanyols, havien de posar a persones, sàpiguen tratar-los, sàpiguen comprendre'ls, perquè eren d'un espírit molt rebel. Això ho vam dir absolut tots. Es crea en Algèria, els traslladen 10 mesos al Marroc, a Temara. Allí són armats enviant-los als nord-americans l'armament i després arriba el moment en què ja es traslladen a Anglaterra. En Anglaterra, la famosa foto de família està treta des d'Anglaterra abans de vindre al continent. En aquest moment, segons Diego Gaspar Celaya, que acabem de veure, en aquest moment n'hi ha 160 homes, 125 dels quals són espanyols, 23 són francesos i 12 són internacionals. Una vegada estan a Anglaterra, el 23 de juliol del 44, o sigui, ja s'ha produït el primer desembarcament de Normandia, reben la instrucció d'embarcar i l'1 d'agost posen peu en Normandia. Diu Faustino Solana: cuando nos embarcamos por fin sabíamos que no tardaríamos en enfrentarnos de nuevo a los alemanes. Lo estábamos esperando porque ahora teníamos en nuestras manos un material potente y sobre todo porque pensábamos que en cuanto termináramos con ellos iríamos a hacer la guerra a España. Esta és una permanent, sempre. I només baixar
només arribar a Normandia, es produeix la primera batalla de Cuixet. En la batalla de Cuixet ja moren els 8 primers espanyols. A partir d'aquest moment comencen a ser substituïts per francesos, francesos afins a Degol i a la França Lliure. O sigui, no pensem que tots els que comencen acaben, molts van morir-se pel camí, molts van morir-se pel camí. Altres espanyols van integrant-se, però per anar substituint-se uns a altres. Al final, després d'unes quantes batalles més, aconseguint a un mort prou gent de la neve i van ser substituïts, arriben als afores de París i ahir, la llegenda urbana diu que Eisenhower ara sí diu que no entren encara en París, que arriben al 24 per la vesprada, es queden als afores de París. Eisenhower diu que no, que ni se els ocorrisca entrar, que encara no és el moment, que ja veuran com els alemanys nazis, quan es vegin assetjats, ells van deixar rendiran i tal, de forma que no fa res. I clar, arriba un moment en què Amado Granell li diu al seu segon de a bordo: però què esteu fent? Diu, és que hem rebut ordres de que no entrem a París. Diu, així no obedim ordres estúpides. Coge a tus hombres i entra en París. I el dia 24, a les 9:22 de la nit, van entrar en París. Van ser l'avançadilla. I sabeu què? Quan estudies la Guerra Civil i tots són desgràcies i víctimes, una volta que podem estar orgullosos, jo em sento orgullosa, no? I que això fos així. I després de 2 setmanes de descans, alguns es desmobilitzen, es van donar 2 setmanes de descans a les afores de París, es van reparar alguns semiorugues, es van descansar, els que van voler es van desmobilitzar. Amado Granell es va desmobilitzar perquè van destinar a un altre, va tenir un altre destí. I altres sí que van seguir a Leclerc cap a la zona d'Estrasburg i Alsàcia, on estava el nido de l'àguila de Hitler, i van seguir anant fins el nido de l'àguila. Mireu, aquesta foto a mi m'agrada molt perquè així està Amado Granell conduint, però això no és el dia 24, això és el dia 26 quan fan el desfile de la Victòria. Però està conduint Amado Granell un Tacla 570. I és que l'havia requisat els alemanys, només va ser de Normandia, era un cotxe blindat i mira, li van pintar la creu, que vegeu que porta 2 creuers. La creu, això és el símbol de la França Lliure i de les forces de l'interior també. Li van pintar les... i mira-lo, que orgullosa anava ella en el cotxe requisat. Finalment van arribar al nido de l'àguila el 5 de maig. El 9 es rendeix Hitler, el govern nazi, perquè Hitler es suïcida 2 dies després. I jo així el que us dic és la 9 va distingir en les campanyes d'Alsàcia i Lorena, van arribar a Estrasburg, van creuar el Rin, van penetrar en Alemanya i van arribar al nido de l'àguila. Estos són uns valencians que són, els tenim després tots en l'Expo. Juan Benito a la Vicenta Alsina de Vinaròs, Benaguasil, Roman Arbue i José Iñíganos de València. N'hi ha 22, però no, ja tindreu temps de veure'ls. Molt bé, nido de l'àguila. Ja estem en el nido de l'àguila. Vam posar una bandera, només van arribar, aquesta era una altra senyal seva idiosincràtica, no? Vam posar una bandera que en la foto original apareix en blanc i negre i que la hem colorejat perquè es veja millor, perquè en blanc i negre només es veu una bandera i ja està. Però quan vam als testimonis que el primer que vam fer va ser agarrar una bandera. I així els vegeu beguent-se el xampany de les neveres de dins del xalet de Hitler.
un chalet refugio en los Alpes y tal, y ells estan ahí tan feliços celebrant ja la victòria. Per fi han aconseguit el que volien. Per fi tornarien a Espanya i ara sí, en armament nord-americà, ara sí, no com l'armament que els enviava la Unió Soviètica, que era de segona mà, quasi tot, no? I després seria ben estret. No, ara sí que anava de bona cosa. I en això acaba, comencem ja a passar del Nido de l'Àguila, De Gaulle està anant cap a on estan ells, queden en un lloc intermig i De Gaulle, ells li diuen a De Gaulle, no, De Gaulle els dona l'enhorabona, que orgullós està d'ells, que tot està d'ells, i deu de dir gràcies a tots, la guerra ha acabat. I ells diuen, no ha acabat, sempre ens han dit que ara vindran a Espanya. I De Gaulle va dir, la guerra he fet. Esta va ser la... I el que vaig a fer és a posar-vos l'explicació que dona Evelyn Mesquida, que és la que va parlar en els testimonis i és la que ho contarà millor que jo. Ellos hablaron de 4 traiciones, los que yo conozco. Sí, habían sido traicionados. Por eso cuando decían esto yo le preguntaba luego, y entonces si tuvieran que hacer, y todos dijeron que quizás si fueran las mismas circunstancias por las que tenían que luchar, que seguirían luchando. Pero las 4 traiciones eran, la primera, el abandono de las democracias a la República Española. La segunda es que después de haber combatido 3 años por una república, como yo decía, la República Francesa les acogiera en campos de concentración por toda Francia. La tercera fue cuando llegaron allá y en el Nido de Águilas celebraron con Leclerc, con el champán de Hitler, celebraron la victoria. Porque estando allí fue cuando le dijeron la guerra ha terminado. Y para ellos dijeron la guerra ahora a España. Y ellos dijeron no. Cuando bajaron de Estergade, pararon en un sitio donde vino el general De Gaulle para darles las gracias y en fin. Y allí el general De Gaulle dijo la guerra ha terminado. Ellos no podían creerlo, porque ya durante el combate, los combates y todo, ya les habían dicho que luego irían a España, que luego volverían a España. Y todos combatían pensando que volverían a España. Y entonces con armas, que es lo que no tenían entonces, antes. Eso fue para ellos una traición tremenda. Esto no llegaron a comprenderlo y siempre tuvieron un punto, digamos, contra los franceses, precisamente porque vivieron continuando después y llegado hasta España y derrocado a Franco. Es que consideraban que si se luchaba contra el fascismo, contra el nazismo, la lógica es que vinieron a España también. Para ellos era esta lógica de su combate, por eso luchaban además con la fuerza que luchaban, iban a volver a España. Y esto me lo dijeron varios, Manuel Fernández, me acuerdo que cuando cuando vieron las armas que habían llegado a África, con las que iban a luchar ahora, pensaba ya en cuando volvieran a España y decía, es decir, cuando me contaba, volveríamos a España, dice, y ahora iban a ver. Y decía así con la mano, porque tenían las armas que necesitaban para el combate. Entonces, naturalmente, les dice la guerra terminada. Esa fue la tercera gran traición para ellos, y luego, bueno, la cuarta gran traición también para ellos fue el olvido. Es que en el momento todo el mundo hablaba de los españoles eran como Amado Granell, es decir, todo el mundo reconoció en aquel momento lo que Amado Granell era con todos los otros. Inmediatamente, es decir, semanas después, se había recogido la historia y comenzó a contarse la historia. Y sobre todo la de los españoles estaban olvidados en esa historia.
yo también lo comprendí esto, lo comprendí perfectamente, sobre todo cuando comencé a estudiar un poco cuál había sido el momento francés, cuando comencé a conocer, a interesarme mucho más por De Gaulle, por todo esto, ver las circunstancias que él vivió en Inglaterra, porque naturalmente, es decir, el comprender que él había estado abandonado por los franceses. Es decir, esa es una etapa que luego quedó en el olvido. Él estuvo en Inglaterra con unos cuantos miles de franceses, entre 40 y tantos millones. Él había estado completamente solo. Y este hombre, que yo admiro entre 1940 y 1944, ahí sí le admiro porque es casi genial encontrarse un hombre que no tenía nada, no tenía ni país, ni dinero, ni nada, y sin embargo, apoyado por Churchill y apoyado a través de Churchill por los americanos, es decir, ayudado un poco por los americanos, reivindica a Francia por encima de todo. Y esta parte me parece interesantísima, porque es verdad que yo diría que es De Gaulle y su obstinación, su empeño, el que hace que Francia consiga existir, con toda una serie de detalles. Entonces comprendí perfectamente que en ese momento, él necesitara decir lo que dijo en su discurso: París liberado por los franceses, Francia liberada por los franceses. Es decir, ahí comienza la historia falsa. Una historia falsa que era necesaria. Lo que a mí me resultaba mucho más difícil, me fue mucho más difícil, fue comprender que 20 años después, todavía aceptado, 40 años después, 50 años después, y fue 60 años después que por primera vez se reconoció la participación de los españoles y el hecho histórico de que eran ellos los primeros que habían entrado en París. Anne Hidalgo ha sido un elemento esencial, fue un elemento esencial. Digamos que las circunstancias se conjuraron, entonces yo trabajaba sobre ellos. Yo tuve la suerte enorme de encontrar todavía algunos supervivientes. Esos supervivientes me dieron todas las pruebas, porque, por ejemplo, cuando uno de ellos me decía, el general de Gaulle, fue el general de Gaulle el que me condecoró. Yo todavía decía, el general de Gaulle le va a condecorar. Me decía yo, porque luego ahí pueden haber muchas cosas. Y me daba la fotografía, y en la fotografía estaba el general de Gaulle condecorándolo. Quiero decir, cuando uno se encuentra ya, no hay ningún historiador que pueda decir que es mentira. Y ellos todos me dieron las fotos y allí estaba el Guadalajara entrando el primero en París, el Teruel siguiéndolo, estaba Buiza bajando los Campos Elíseos, estaba todo. Es decir, Buiza fue el único nombre que se permitió, un único nombre civil, que se permitió porque todos los soldados estaban de acuerdo, todos, que Buiza. Y había una tarjeta que se llamaba Buiza, que bajó y que todo el mundo aplaudía, Buiza bajó. Todo esto eran pruebas que están en el libro, es decir, no se podía negar. Entonces el hecho histórico fue que yo estaba trabajando con ellos, que recogía documentación en los archivos a los que iba, que todo esto. Y en eso llega Anne Hidalgo a la alcaldía. Y además iba a hacer los 60 años, 2004. Estábamos unos meses antes. Y entonces la directora del Memorial de Clerc en aquel momento, el Memorial de Clerc pertenecía a la alcaldía de París. Y tenía que verla, y yo le pedí también estar allá, y le entregué el dossier a Anne Hidalgo. Y el dossier, naturalmente, si lo hubiera entregado a otra persona, que creo que no lo habría entregado porque ya estaba viendo a muchos militares que negaban, que no querían que se sacaran las cosas y todo, pero Anne Hidalgo inmediatamente fue sensible y vio, naturalmente, que era un hecho histórico, que estaban allá, que habían entrado, que eran ellos. Y ella fue la que permitió. Y en el 2004 hubo el primer reconocimiento público en la alcaldía de París de la presencia española. Bueno, i amb esta acabem. En camí al Nido de l'Àguila, no ho he dit abans, van morir Ricardo Bellver de Xàtiva, s'està fent un estudi sobre ell,
Manuel Bulloso de Valencia, Julián Perea de Losa del Obispo i José Botella d'Alacant, almenys. I per acabar, he volgut agarrar aquesta foto, que és una de les que més m'agrada, perquè està el jove content i feliç després d'haver passat per una guerra d'Espanya i per una segona guerra mundial, i mireu quina felicitat té. Doncs és un manxec que li diuen Pablo Moraga i està fent el saludo anarquista, i ell està tan feliç davant del seu senyoruga entrant a París. Raymond Dron, que va ser jefe de tots ells, diu una frase, per acabar, que diu: se habían enrolado con nosotros, habían abrazado nuestra causa espontánea y voluntariamente porque era la causa de la libertad. Bastantes de ellos cayeron. Las tumbas de sus muertos jalonan la ruta gloriosa y dolorosa que siguieron desde Normandía a Berchtesgaden, y los supervivientes tuvieron el orgullo y la satisfacción de terminar la guerra en el santuario del nazismo. I la segona i última cita, que esta és el que jo he volgut fer, la reivindicació que jo he volgut fer en aquesta exposició, la va dir Rosa Torán, presidenta de l'Amical de Mauthausen, molts anys, que va morir l'any passat, però va estar a València fa 3 anys, i a més prendre bona nota d'un pensament d'ella que avui l'he volgut fer valdre. Y diu: nadie pone en duda que la guerra de España fue el primer acto de la confrontación mundial, pero la derrota del nazifascismo no significó el derrocamiento de la República. España se convirtió entonces en una anomalía dentro de la nueva Europa surgida de la Segunda Guerra Mundial. Debemos afrontar la memoria de la deportación y de los hombres y mujeres de España que lucharon con los aliados como un legado común, europeo y transgeneracional. Gràcies. Espero que no se vos hacer muy bien. Gràcies, Rosa. Per donar-nos a conèixer molts dels protagonistes de sí, torna a pegar a l'uno i poder honrar-los, donar-los un homenatge i tindre'ls en la nostra memòria. Amado Granell, per exemple, que va sobreviure a la guerra, va faltar així en la carretera entre Sueca i Sollana, en una recta, casualment un camió se li va tirar damunt, sospitosament. Un héroe nostre i fatigament mort així, proper d'on estem ara. Bé, avui, Rosa, nos ha sigut un plaer tenir entre nosaltres, ara baixarem a inaugurar l'exposició. Recordar també als assistents que demà tenim una conferència d'Adrián Blas, que parla també dels alcirenys que participaren en el conflicte. Ha fet un treball d'investigació prou rigorós, com tot el que fa ell, i esteu convidats. I ara, Xavi, si vols... No, agrair a Rosa per aquesta fantàstica exposició. Rosa és una gran comunicadora. Jo recordo quan començar en Canal 9, les veus de les dones era ella i Txell Miralles, ho recorde, i també una gran estudiosa de la memòria democràtica i de la memòria històrica, sobretot de la Segona Guerra Mundial i del paper dels espanyols en esta contienda i en esta tragèdia. Saludar als companys de corporació que han vingut i convidar-los baix a veure l'exposició i que la divulguen entre familiars i amics. Gràcies. No sé si em vaig anar les dues del CIRA que estaven en la missió.